Por ejemplo, bueno, se trató de una defensa militar brillante, se trató de una manifestación de la voluntad popular y fue básicamente la decisión de defender una república. Pero eso permitió obtener algunos beneficios muy concretos del triunfo militar. El primero de ellos es que se trató de un ejercicio de la soberanía nacional. Es decir, México acudió a la batalla del 5 de mayo básicamente pensando en defender y ejercer su voluntad popular. Es decir, la idea de que el pueblo de México es dueño de su propio destino y puede decidir los asuntos que le atañen. Pero el triunfo que tuvo el ejército mexicano en el campo de batalla tuvo consecuencias muy importantes a nivel internacional, porque en primer lugar fue un triunfo que impidió la posibilidad de que los franceses se asentaran con cierta tranquilidad en el territorio mexicano y pudieran establecer una alianza con los sureños en la guerra de los Estados Unidos, en la guerra de secesión. Es decir, si no hubiera sido por la batalla del 5 de mayo, si la intervención francesa hubiera sido un tanto más rápida, y efectivamente yo coincido con que en ese momento el ejército francés era el mejor equipado, entrenado del mundo, y además tenía amplia experiencia en el combate. Tuve oportunidad, por supuesto, fue un gran privilegio de visitar recientemente el Palacio de los Inválidos en Francia, el Museo Militar, y es impresionante la sala del siglo XIX, la cantidad de países que fue invadida por Francia, ya no digamos en la era napoleónica, sino después de la era del primer Napoleón. Y por cierto, me dio mucho gusto y me llamó mucho la atención, podría yo estar equivocado porque hice un recorrido rápido por las circunstancias en las que estaba, me moría de ganas de llegar a la intervención francesa en México en ese museo. Bueno, insisto en que puedo estar equivocado porque hice un recorrido rápido y no lo encontré. O sea, están ahí la exhibición de 17 países los que fueron conquistados por los franceses en ese periodo, y no está México, y por supuesto no está la batalla del 5 de mayo, aunque hasta donde entiendo, los franceses dicen que ellos ganaron la batalla. Pero bueno, un primer efecto que tuvo esta batalla es que impidió entonces, en un momento decisivo en el que estaban más o menos empatadas las fuerzas, que los sureños, en alianza con Francia, hubieran derrotado a los yanquis en Estados Unidos. Esa es la razón fundamental por la que en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo como una gran contribución de los mexicanos a la historia de Estados Unidos. Todavía el día de ayer vi que incluso un presidente tan racista, xenófobo, antimexicano y fascista como es Donald Trump, celebró el 5 de mayo y envió a Mike Pence, el vicepresidente, a hablar sobre las importantes contribuciones que han hecho los mexicanos a la historia de los Estados Unidos. Es una fecha muy emblemática por eso. La segunda cuestión que yo quisiera mencionar es que la batalla del 5 de mayo, si bien no permitió ganar una guerra, sí obligó al ejército francés a esperar refuerzos. Los combatientes del ejército francés que participaron en la batalla del 5 de mayo eran 6,000 y tuvieron que esperar aproximadamente 10 meses más para que llegaran cerca de 30,000 soldados más para poder tomar la ciudad de Puebla. Por cierto, no sé si yo estoy equivocado, pero entiendo que Zaragoza murió antes de la segunda batalla de Puebla, ¿verdad? A mí me impresiona mucho, ahorita voy a retomar esta idea de que haya muerto delirando, defendiendo su patria, ¿no? Que me parece una cosa tan impresionante. Bueno, pues eso va a tener un efecto muy importante. Incrementó notablemente los costos de la expedición francesa a nuestro país. Luis Napoleón Bonaparte, el pequeño sobrino del gran tío, como lo llama el gigante de Treveris, Carlos Marx, en su obra El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte, pensaba que iba a obtener de México recursos financieros que le permitieran garantizar una mayor legitimidad al interior de Francia y estar en mejores condiciones para la rivalidad militar que tenía con Alemania, con la que estaba próxima en la guerra franco-prusiana.
Y yo diría que indirectamente, y quizás siendo cuidadosos de no exagerar el efecto de la batalla, el efecto de la batalla del 5 de mayo es que va a perderse la legitimidad, o se va a debilitar políticamente de manera muy importante la legitimidad de Luis Napoleón Bonaparte en Francia, y de alguna manera, con varios acontecimientos de por medio, se van a sentar las bases de lo que después será la Comuna de París. Y en el terreno internacional, pues también se van a sentar las bases para que, en lugar de que Francia tuviera los recursos que extrajo de México para usarlos en la guerra contra Alemania, en realidad más bien el ejército y el gobierno francés tienen que destinar grandes recursos al mantenimiento de una fuerza expedicionaria mucho más grande, que va a encontrar una resistencia popular permanente por parte del heroico Benito Juárez, que decidió viajar con la República por una carroza en la que la nación estaba en la voluntad de ese pequeño grupo que decidió que México siguiera existiendo. Entonces, un efecto muy importante de esta batalla, pues es el hecho de que va a debilitar notablemente a Luis Napoleón Bonaparte. Hay que pensar que en esa época la gran potencia mundial y la capital del mundo no estaba en Estados Unidos. El epicentro de la economía capitalista mundial estaba en Francia. París era la capital del mundo. Y la batalla del 5 de mayo, pues digamos, significó un dique para la expansión de esa fuerza. Quisiera mencionar que, por ejemplo, Víctor Hugo, el gran escritor, autor de Los Miserables y de tantas obras inmortales, escribió una carta para celebrar ya no la batalla del 5 de mayo, sino posteriormente el triunfo mexicano obtenido en 1867. Dice el texto de Víctor Hugo: acabáis de abatir las monarquías con la democracia, les habéis demostrado su poder, ahora mostrad su belleza, después del rayo mostrad la aurora, al cesarismo que masacra oponed la república que deja vivir, a las monarquías que usurpan y exterminan oponed al pueblo que reina y se modera, a los bárbaros mostrad la civilización, a los déspotas mostrad los principios. Debo decir que, entre otras cosas, también la batalla del 5 de mayo tuvo un efecto, podríamos decir, teórico en el pensamiento de Carlos Marx. Es muy conocida de muchas personas la cita en la que Carlos Marx habla con cierta benevolencia respecto a la invasión estadounidense a México, pensando en que eso iba a propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas en nuestro país. Pero el pensamiento de Marx es un pensamiento dinámico, es un autor que está leyendo continuamente, y como parte del propio ejercicio de la filosofía que él propone, que es el pensamiento crítico, está continuamente revisando lo que piensa y revisando sus ideas sobre el mundo. Y cuando viene la intervención francesa, también hay que decirlo por la enorme antipatía que le despierta Luis Napoleón Bonaparte, a quien le había dedicado el 18 Brumario, Carlos Marx escribe un artículo en el que se manifiesta en contra de la intervención francesa. Es un artículo que escribe en un diario norteamericano, en el que habla de la importancia del triunfo de los mexicanos en contra de los invasores franceses. La batalla del 5 de mayo, desde mi punto de vista, también tuvo el efecto de que mandó un mensaje de dignidad para América Latina. Mandó un mensaje en el que muchos de los pueblos latinoamericanos observaron la conducta de los mexicanos y adoptaron una actitud diferente respecto a las potencias extranjeras. Pero la batalla también tuvo un efecto entre las potencias extranjeras, que se dieron cuenta de que en sus cálculos políticos tenían que pensar que muy probablemente iban a encontrar resistencia si realizaban una intervención. Yo quisiera concluir diciendo que me parece muy importante el hecho de la presencia indígena en la batalla de Puebla, particularmente la participación de los Zacapastlas, aunque entiendo que no fueron los únicos que participaron en la batalla. Me parece que es una de las varias ocasiones, pienso en dos, por lo menos la batalla del 5 de mayo, hay muchas más, y desde luego el 1 de enero de 1994, en el que han sido los pueblos indígenas de nuestro país los que han
intervenido para defender la soberanía de nuestra nación. Y quisiera, bueno, concluir solamente diciendo que, pues, es muy importante que nosotros tengamos conciencia de lo que ha significado la decisión de defender nuestro país, que tengamos memoria. Yo creo que estamos en un momento histórico verdaderamente crucial. No me gustan las fáciles analogías como historiador. Lo primero que me enseñaron en la Facultad de Filosofía y Letras es que la historia jamás se repite. La historia nunca se repite porque pues, es dinámica, está cambiando, las circunstancias están cambiando incesantemente y consecuentemente esta idea de Santayana de que la historia se repite pues resulta algo muy poco creíble. No se repite, pero sí enseña cosas, y yo creo que algo que es muy importante es que hoy estamos en un momento crucial en el que yo creo que la soberanía de nuestro país está probablemente más amenazada o tan amenazada como en 1947 y como en 1862. Yo creo que el nivel de colonización mental de muchos miembros de la clase política mexicana hoy es mucho más peligrosa que la intervención militar directa. Yo no puedo creer, perdón porque me gusta ceñirme al tema que es la batalla del 5 de mayo, pero yo creo que no se puede hablar de su significado sin hablar de lo que está pasando hoy. No doy crédito al hecho de que el gobierno mexicano esté colaborando de manera tan flagrante con el gobierno de Donald Trump, que se haya convertido en el brazo ejecutor de las políticas de deportación y que esté aplicando una política que se disfraza de que estamos recibiendo a nuestros migrantes, cuando en realidad lo que está haciendo es obedecer las órdenes del general John Kelly de apresurar la deportación masiva de mexicanos. No puedo creer que México esté jugando un papel tan triste en la Organización de Estados Americanos, sirviendo como brazo de la política exterior norteamericana para acosar a Venezuela, cuando no ha dicho una sola palabra de lo que pasó en Honduras, de lo que pasó en Paraguay, de lo que pasó en Brasil. Y yo estoy absolutamente seguro que los mexicanos vamos a responder a eso y vamos a hacernos cargo de que sean los propios sectores populares los que hagamos valer la supervivencia de nuestro país, nuestra voluntad popular y los principios consagrados en nuestra Constitución. No sabemos qué va a pasar, pero yo tengo la esperanza de que los mexicanos vamos a hacer escuchar nuestra voz, y así como en la batalla del 5 de mayo con las formas propias del siglo XXI, vamos a hacer valer la soberanía de nuestro país y no nos vamos a quedar cruzados de brazos ante una amenaza tan severa como significa hoy la arrogancia, la xenofobia con la que el gobierno de los Estados Unidos pretende tratarnos, y que resulta completamente inaceptable que no tengamos un gobierno, no digo que sea provocador, no digo que se meta un conflicto, no digo que provoque una guerra, pero que tengamos un gobierno que defienda la dignidad nacional, que es lo mínimo que merecemos los mexicanos. Muchas gracias.